Si no, pedimos otro para... Bueno. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este nuevo encuentro, clausura del 8º ciclo de Españolas por Descubrir, que está dedicado a doña Beatriz Sajonia-Coburgo, una infanta española que fue muy querida, pero quizás es bastante desconocida hoy en día por el público. Y precisamente por eso quiero dar la bienvenida y con todo nuestro agradecimiento a la profesora e historiadora Cristina Barreiro. Querida Cristina, muchísimas gracias por estar aquí, por estar en este programa, por colaborar con todos nosotros y además enhorabuena porque creo que has levantado una enorme expectación en torno al personaje, pese a, bueno, siempre lleno este aforo, pese incluso a ser, pues estamos como anticipadamente, pero al puente, ¿no? Entonces, aquí está este aforo bien completo. Estamos encantadas de tenerte colaborando con el Círculo y para hablarnos de una mujer, bueno, una mujer que tenía sus propias ideas, iniciativas y que supo enfrentarse incluso a la corte por defender aquello en lo que ella creía. También quiero agradecer la presencia en la sala de Elena Farini de Orleans, hija de Beatriz de Orleans y, si no me equivoco, bisnieta, ¿no? Bisnieta de doña Beatriz. Muchísimas gracias por estar hoy también con nosotros en este acto y si en algún momento luego te apetece intervenir, para nosotros es muy importante tener siempre pues, familias o descendientes de estas nuestras protagonistas. También, aunque veo muchas caras conocidas, pero quiero saludar a mi querido Miguel Yusta. Querido Miguel, muchas gracias por estar aquí. Me hace verdadera ilusión. Miguel lidera una fundación maravillosa, la Fundación Fernando de Castro, y ahí fue donde nosotras iniciamos este programa y era entonces el otoño del 2017, más o menos. Ahí iniciamos este programa y tú confiaste en nosotras y en este programa, así que eso se lleva aquí. Muchas gracias. Y ya saben ustedes que nuestro propósito en el Círculo de Orellana es generar referentes. Generar referentes femeninos que pueden inspirar a la sociedad, tanto a mujeres como a hombres. Poner en valor el talento femenino porque esa diversidad del talento realmente nos enriquece a todos. Y por ello trabajamos en el Círculo de Orellana, para seguir compartiendo con la sociedad el ejemplo de mujeres comprometidas que han aportado valor y excelencia. Mujeres españolas dignas de ser recordadas porque con muchísimo esfuerzo lograron aquello que soñaban y destacarlo hoy consideramos que es importante para las generaciones actuales y también para las siguientes. Y es una forma de poner en contacto a generaciones distintas. Quiero expresar desde aquí, por supuesto, todo mi agradecimiento al Instituto Cervantes, que es el compañero de este apasionante recorrido por la historia de España en femenino, porque juntos lo que estamos haciendo es visibilizar esas mujeres que forman parte de nuestra historia con mayúscula, pese a que muchas de ellas permanecen en el olvido y, desde luego, a todas ellas les debemos mucho. Ya son 8 temporadas de este programa de Españolas por Descubrir. Es decir, eso significa casi 90 españolas por descubrir. Más de 18.000 personas que han asistido presencialmente a esta sala. Más de 1 millón de visualizaciones en los canales YouTube que tiene el Instituto Cervantes o el Círculo de Orellana. Más de 60 podcasts con los ponentes que resumen en 30 minutos aproximadamente las semblanzas de nuestras protagonistas, y eso lo hacemos gracias a un convenio que tenemos firmado con Radio Televisión Española que nos permite tener un programa propio dentro de otro que se denomina Punto de Enlace y que además desde aquí quiero mandar mi agradecimiento a los periodistas Lola Funchal y Javier Martínez porque nos acompañan desde hace muchos años también en estos podcasts. Por supuesto, además el programa
Ya tiene 2 volúmenes de la colección Semblanzas, que yo creo que ustedes conocen, y si no lo conocen, pues les animo a que lo conozcan porque están a través de nuestra web, y yo creo que ya este año probablemente nos lanzaremos en el año 2025 a publicar el 3º de los tomos. Y todo ello gracias al trabajo voluntario del equipo de Orellanas. A quienes hoy tenemos algunas de vosotras que estáis aquí acompañando, y quiero agradecer muy especialmente toda la implicación en todas las actividades del Círculo y, por supuesto, a la Junta Directiva. También quiero dar las gracias a la comunidad de amigos que hemos iniciado hace un año, amigos del Círculo de Orellana, por ayudarnos con sus donaciones, porque ya saben ustedes, y si no lo saben, también les animo a que miren a través de nuestra web, que a partir de 60 € al año se pueden convertir en amigos del Círculo de Orellana, recordándoles que además esas cantidades son desgravables y, sí, porque es importante, y adquirir en ese momento pues, un compromiso con esta asociación que lo que haría es ayudarnos a poder realizar aún más actividades. Por supuesto, quiero agradecer en este acto de clausura a todos los ponentes que han intervenido en este 8º ciclo, y les voy a recordar a todos ellos. Guillermo de Osma, con María Blanchard, Lorenzo Caprile, con la condesa de Vilches, María Jesús Cabamesa, por la beata Rafaela de Ibarra, Rafael Rodríguez Ponga, por María Lafite, Carmen Caro, por Carmen Baroja, Adelaida Segarra, por Carolina Marcial Dorado, Carmen Sánchez Risco, por Francisco Pizarro, Juan Cruz, por Mercedes Pinto, Isabel San Sebastián, por la reina Doña Urraca, y hoy a Cristina Barreiro, por Beatriz Sajonia Coburgo. Y desde luego darles las gracias a todos ustedes, a este público que lo que hace es mantener estas salas y estos aforos llenos, y que nos hacen gestionar una lista de espera maravillosa, pero que también agradecemos ese interés por todos ustedes, tanto el público que nos sigue presencialmente como el público que a través del streaming nos está siguiendo en este momento. La verdad es que todo ello es lo que nos anima a continuar nuestra misión, esa misión convencidas de que nuestras protagonistas generan inspiración a hombres y a mujeres de nuestra sociedad y de las futuras generaciones. Y ya sin más, les voy a hacer una breve semblanza de Cristina Barreiro para ya pasar a escucharla, que estamos deseando. Así que simplemente decirles de ella que es profesora titular de Historia y doctora en Periodismo por la Universidad El CEO San Pablo, donde dirige el Departamento de Humanidades. Se ha especializado en temas relacionados con el periodismo español en los años 20, 30 y 40. Es profesora de Historia del Periodismo y de Historia Contemporánea de España y ha publicado monografías en reconocidas editoriales, El carlismo y su red de prensa en la Segunda República, por ejemplo, o Prensa monárquica también en la Segunda República, además de tener diversos capítulos de libros y muchos artículos en revistas académicas internacionales y españolas. Siempre vinculada a diferentes proyectos de investigación, ha realizado estancias de investigación en centros de reconocido prestigio nacional en áreas de comunicación, historia y periodismo, y ha sido profesora invitada en la Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Varsovia, en el Instituto Católico de Toulouse, en la Universidad Católica de Lisboa y en el Santo Cuore de Milán. La verdad es que en su clara apuesta por divulgar la historia hacia ámbitos no exclusivamente académicos, trabaja en la dirección de documentales con títulos como Hemingway y los corresponsales extranjeros en España durante la Guerra Civil o corresponsales en la Guerra del Rif. Y en esta línea de divulgar la historia, creo que sus novelas están teniendo un gran éxito. Ha publicado las novelas históricas como Las hijas de Isabel II, con un gran éxito editorial,
y también la novela biográfica Vi, que narra la historia de la protagonista de hoy, que vamos también a escuchar y que la tienen también si la quieren adquirir fuera. Gran conocedora de las dinastías europeas, como demostró con el libro Consortes Reales, es colaboradora habitual en diversos medios de comunicación. Pues muchas gracias, Cristina, y estamos deseando escucharte. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Leticia, por tus cariñosas palabras y la verdad es que uno siente un poco de tensión, ¿no?, ante todos los ponentes que han estado antes que yo en este círculo estupendo que organizáis y que hoy cerramos en su 8ª edición Españolas por Descubrir. Así que, bueno, espero que no defraudarles y que pasen un rato agradable con nuestra protagonista de hoy. Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias al Círculo de Orellana por haberme invitado, por haber contado conmigo. Muchas gracias al Instituto Cervantes, que hoy nos acoge, a mis amigos, familiares, a todo el público que ha dejado hoy una tarde casi o prepuente o prenavideña para venirme a escuchar, para estar en este ciclo y conocer un poquito mejor a doña Beatriz de Sajonia-Coburgo. Y también, quiero dar mi agradecimiento a su nieta, doña Beatriz de Orleans, porque gracias a ella, que me abrió su archivo en Sanlúcar de Barrameda, he podido conocer aspectos históricos y aspectos muy personales del personaje que vamos a trabajar hoy, que vamos a exponer hoy aquí, y por lo tanto, hay que dar las gracias a quien te ayuda en la vida y por lo tanto tengo que empezar con esas palabras. La primera vez que escuché hablar de Beatriz de Sajonia-Coburgo fue a raíz de una investigación sobre la boda de Alfonso XIII en mayo del año 1906. En una de las carrozas del cortejo aparecía ella, era prima de la novia, era prima de la futura reina Victoria Eugenia. Vi, que así se la conoce, Vi significa abeja, es el apodo que le pone su madre cuando nace, y en los círculos de la realeza y en su propia familia siempre la llamaban así, también en las cartas, en la correspondencia. Iba a acudir a esta boda, ¿no? Era nieta de la reina Victoria por ser la hija del segundo de los hijos de la reina emperatriz, Alfredo, duque de Edimburgo y gran duque de Sajonia-Coburgo. La madre de Ena, de la reina Victoria Eugenia, y el padre de Vi eran hermanos. A priori, el personaje podía parecer intrascendente, uno más entre la mucha parentela de quien iba a convertirse en reina de España. Pero su nombre volvía a aparecer en la crónica de Alfonso XIII, de Melchor de Almagro San Martín y en las memorias de la infanta Eulalia de Borbón. Ana de Sagrera le dedicaba también un trabajo estupendo, Ena y Vi, historia de una amistad, publicado en el año 2006 y recientemente traducido al inglés, que ha resultado un libro para mí fundamental para empezar a investigar al personaje y un valor inestimable para hilar muchos de los detalles de la vida de Beatriz. Entonces, ¿quién era? ¿Quién era esta princesa, este personaje que va a provocar un cisma en el seno de la familia real española? La princesa, se decía, ¿no?, cuyo protestantismo alejó al primo favorito de Alfonso XIII, al rey Alfonso de Orleans, de la corte. Era Vi. Realmente el amor prohibido de Alfonso XIII, era muchísimo más que eso, ¿no? Vi nace princesa de Gran Bretaña, se convierte en duquesa de Sajonia-Coburgo. El ducado de Sajonia-Coburgo pertenecía al Imperio alemán, pero su padre se convirtió en soberano en el año 1893. Y se convierte Vi en infanta de España a raíz de su matrimonio en el año 1909 con Alfonso de Orleans. Por lo tanto, durante prácticamente 6 décadas
Hasta su fallecimiento en Andalucía, en Sanlúcar de Barrameda, en el año 66, ella es infanta de España, testigo en primera persona de la historia de nuestro país, protagonista de la vida cortesana, diligente en su influencia familiar con las personalidades políticas de la primera mitad del siglo XX, militante durante la Guerra Civil a favor de la causa nacional y un claro activo en pro de la restauración monárquica en nombre de su sobrino don Juan de Borbón. Pero además era una mujer con una personalidad muy fuerte, muy artista, igual que sus tres hermanas, que también lo eran, y que la realidad es que en el fondo hizo lo que quiso, ¿no? Pero sin perder de vista la alta responsabilidad que de alguna manera le confería su profundo monarquismo. La vida de Beatriz es como hacer un viaje, además es un viaje precioso, a través del tiempo. Es un hilo que nos conduce desde la corte victoriana hasta los albores del régimen de Franco, un escenario en el que aristócratas y soberanos, diplomáticos, militares y ministros se mueven en el escenario de la historia. Beatriz pasamos aquí, es prima carnal del Kaiser Guillermo II, y podemos pasar, y del rey Jorge V, enfrentados en la Gran Guerra, enfrentados durante la Primera Guerra Mundial. Ella es prima carnal de la reina Maud de Noruega, de Sofía de Grecia y también de la zarina Alejandra de Rusia, la última zarina imperial, la esposa de Nicolás II, que también era su primo, pero por el otro lado, ¿no? Y, por vía materna era prima de Nicolás II, del gran duque Miguel Romanov, que además fue su primer novio, su primer gran amor, aunque esta relación no pudo prosperar porque en la familia, entre los Romanov, en la familia imperial rusa, no estaban autorizados los matrimonios entre primos de sangre, algo que era muy excepcional, porque en el resto de las casas reinantes esto era lo habitual, ¿no? Además, respecto al gran duque Miguel Romanov, se conserva en Sanlúcar toda la correspondencia que ellos intercambiaron entre el año 3 y el año 5. Son 153 cartas autógrafas escritas en inglés, que eran el idioma en el que se comunicaban, que fueron, fíjense qué curiosidad, a parar al archivo soviético y del que, se hicieron unas fotocopias y desde el archivo de la Federación Rusa se enviaron hace poquito tiempo al archivo de la Fundación Infantes Duques de Montpensier. La verdad es que las cartas son una maravilla. En este epistolario, además, ya nos da una idea de la personalidad muy impulsiva de la infanta. Tanto el zar Nicolás II, podemos pasar si no te importa, el zar Nicolás II como el gran duque Miguel, este primer novio, como 26 parientes de Beatriz por parte de su madre, la gran duquesa María Alessandrovna, van a morir asesinados como consecuencia de la revolución bolchevique. Beatriz de Sajonia-Coburgo era además hermana de la reina María de Rumanía, otro gran personaje, ¿no? El verdadero peso político en este país en los años de la Primera Guerra Mundial, que además Misi, como la llamaban, visitó España en 2 ocasiones, cuando Villa estaba aquí en España como infanta, en el año 13 y también en el año 29, lo cual causó un revuelo entre la sociedad española, porque Misi era el personaje del momento, ¿no? Una mujer muy atractiva, siempre magníficamente vestida, igual que Vi y que sus otras 3 hermanas, y muy teatral. En todas sus puestas en escena era todo muy teatral. No hay más que ver alguna fotografía de cómo fue su coronación en Rumanía después de terminada la Primera Guerra Mundial, algo extraordinario, ¿no? Y además su hermana María Misi fue muy combativa en todo lo que hizo referencia a la ampliación territorial de Rumanía, ampliando Transilvania, creando lo que ella consideraba que debía de ser la gran Rumanía. Muchas de estas cosas las cuenta en sus memorias,
que se llama The History of My Life, las tituló así, las publica en el año 35 y cuenta muchos detalles familiares de la relación con Vi, con su hermana. Así que con este árbol genealógico que estamos viendo, y bueno, me he limitado a mencionar solo a los más conocidos, porque si no dedicaríamos ya toda la conferencia a hablar de los primos y parientes, pues no es de extrañar que sus vivencias y el modo en el que directamente le afectaron los momentos de la historia vayan a marcar su personalidad. Unir las piezas de este rompecabezas dinástico solo encaja en la existencia extraordinaria como fue la de Beatriz de Sajonia-Coburgo, ¿no? Una mujer de carácter, una mujer muy querida por sus hermanos, por sus hermanas, por sus primos, pero una mujer que suscitó muchísimos comentarios y también, sobre todo aquí en España, con el entorno cortesano, también muchísimas críticas. La vida de Beatriz nos permite hacer un repaso fabuloso a través de un siglo de historia. Aquí tenemos al gran duque Miguel, al zar Nicolás II con la zarina imperial, la última zarina imperial, su prima Alejandra, ¿no? La vida de Vi transcurrió esta es su hermana, María de Rumanía, transcurrió entre palacios y alhajas, entre salones de baile y lustrosos cascos de acero, ferrocarriles de primera para asistir a la coronación, a las grandes coronaciones, a las últimas coronaciones imperiales, como a la de Nicolás II en Moscú en el año 96, que ella presenció siendo muy jovencita todavía. Pero la vida de Beatriz no fue solo grandeza y esplendor. Beatriz tomó parte en la diplomacia política de los años de la Primera Guerra Mundial y también durante la Guerra Civil Española, cuando se convirtió en diana de intrigas palaciegas que le causaron serios disgustos. Beatriz de Sajonia-Coburgo sintió dolor y sintió sufrimiento, padeció el olvido de los exilios, nada menos que 3. Yo creo que es un caso único, una infanta española que 3 veces haya tenido que dejar, en este caso, España. El fango de la Europa de trincheras, con la brecha que ello supuso para la propia familia, la división de los españoles y el peor de todos los dolores, como fue la muerte de su hijo Alonso en combate durante la Guerra Civil en el año 1936. Enterarse de este accidente aéreo destrozó a Beatriz, pero yo creo, y esta es mi opinión, que al mismo tiempo es lo que le dio coraje para implicarse activamente en la guerra, decidirse a cruzar la frontera a través de Francia y lanzarse a la aventura de dirigir un cargamento de víveres tomando parte en las labores humanitarias del bando nacional. Vi nace en Oxford, cerca de Londres, en el año 1886, en los días en los que su abuela, la reina Victoria, era la mujer más poderosa del planeta. Por el lado materno, su abuelo era el zar Alejandro II, el libertador de los siervos, lo que nos hace suponer que con 2 abuelos de esta categoría y sobre todo de esta personalidad en su genealogía, bueno, pues su carácter iba a estar muy, muy marcado, como así ocurrió. Ella era la hija pequeña del entonces duque de Edimburgo, que servía como jefe de la Marina Real, y de la gran duquesa rusa, María Alexandrovna, una mujer autoritaria, una mujer altiva, que no se entendía con su familia política, entre otras cosas porque ella no comprendía cómo, siendo una Romanov, una hija del zar, una hermana del zar, tenía que guardar precedencia ante sus cuñadas, ante las hermanas de su marido, ante las mujeres de los hermanos de su marido y, sobre todo, ante la princesa de Gales, que le parecía la simple hija del rey de Dinamarca. La madre de Vi odiaba Inglaterra, el clima, la hora del té, y hacía cuanto podía para viajar a San Petersburgo a reunirse con los suyos, con los de su sangre, con sus hermanos, sobre todo con su hermano el zar, Alejandro III, con los que se encontraba muy cómoda. De sus cuñadas inglesas, María Alexandrovna solo se relacionaba con todas, pero cordialmente solo con Beatriz, con la madre de Victoria Eugenia. Por eso, desde niñas, pues ellas van a tener una relación pues muy, muy afectuosa. Vi era la pequeña,
tenía 3 hermanas, aquí tienen las fotografías de sus hermanas, y un hermano, Afi, que muere en circunstancias bastante trágicas en el año 24, justo cuando tenía 24 años, justo cuando sus padres estaban celebrando sus bodas de plata. En los festejos de la celebración. Bueno, pues es una historia un poco truculenta, ¿no? Beatriz fue bautizada en la fe protestante, a pesar de que su madre siempre estuvo rodeada de iconos bizantinos, y con el tiempo precisamente será la cuestión religiosa la causa de la ruptura o del distanciamiento con la familia real española. Curiosamente, en Vi encontramos una especie de simbiosis entre las 3 religiones del cristianismo, el catolicismo, el protestantismo y la Iglesia ortodoxa. Aquí vemos a la madre de Vi y a su tío, el zar Alejandro III. Vi pasó su infancia entre Inglaterra, Malta, donde su padre fue destinado como almirante de la escuadra del Mediterráneo en el año 86, y la ciudad alemana de Coburgo, capital del pequeño ducado de Sajonia, Coburgo-Gotha, que su padre heredó como soberano en el año 93 tras la muerte de Ernesto II, el hermano del príncipe Alberto, y que le correspondía por ser el segundo hijo varón de la reina Victoria. Desde este momento pasaron a convertirse en la nueva gran familia ducal, súbditos del Kaiser Guillermo II, del primo Willy, y dada la configuración orgánica del imperio alemán, Sajonia-Coburgo debía, vamos a decir, pleitesía a Guillermo II y a lo que era entonces el imperio. Fijaron su residencia en este coqueto palacete, en el palacete de Rosenau, que era precisamente donde había nacido el príncipe Alberto. Junto a sus hermanas recibió educación en casa, ya que su madre, María Alessandrovna, una mujer cultísima, dispuso para ellas un estricto plan en arte, geografía y en música. Además de su extraordinaria genealogía, decía su madre, necesitan buena formación para posicionarse en sociedad. Esto lo cuenta en una de las cartas. También recibió nociones en cuidados sanitarios, algo que con los años terminó resultándole muy útil cuando viajó como infanta a Melilla y a visitar los hospitales del Rif durante la Guerra del Rif, y también cuando durante la Guerra Civil ella va a integrar el organigrama de frentes y hospitales. Durante los años de su juventud, viajó muchísimo, viajó a lo largo de toda su vida. Viajó muchísimas veces a Rusia, acompañando a su madre por toda Europa. Viajó muchas veces a Bucarest a ver a su hermana, a Sinaya. Su hermana Missy estaba casada con el heredero y después rey del trono de Rumanía, en una unión que buscaba un poco el equilibrio de la zona de los Balcanes, que era siempre complicada, ¿no? En su juventud, Beatriz pasó temporadas en Niza, en la Costa Azul, en un chateau, en Chateau Fabron, que era propiedad de su padre, y también en su residencia de Londres, que era Clannon House. Las temporadas que iban a Londres era la residencia que tenían asignada por la reina Victoria y después por el rey Eduardo VII. Desde niña le gustó viajar, y es algo que hace siempre. Conoció toda Europa, viajó a Estados Unidos en el año 28 para recaudar fondos para la ciudad universitaria, que fue una apuesta personal del rey Alfonso XIII. Viajó a Alemania muchísimas veces, sobre todo en los años 30 y en los años 40. En su pasaporte se ven todos los sellos de todas las veces que entra en Alemania. Y ya mayor viaja a Brasil, hace un viaje con el infante don Alfonso a Brasil. El gran duque Alfredo, su padre, fallece en el año 1900, pero ella ya se quedó a vivir en Alemania. Entonces tenía 16 años, sus hermanas se fueron casando y ella se quedó sola con su madre. Una mujer en esas fechas inmensamente rica y con una de las colecciones de joyas más fabulosas de la realeza. Muchas de esas piezas van a subastarse como consecuencia del cambio de rol económico que sufre su madre a causa de la Primera Guerra Mundial y a causa también de la Revolución bolchevique, ¿no? Como el Imperio alemán pierde la Primera Guerra Mundial, eso la verdad es que mina bastante su posición hasta entonces, pues muy holgada.
Lo que quedó de la fortuna de María Alexandrovna lo heredaron sus hijas y Beatriz vendió algunas de estas piezas, ya siendo infanta de España, para sostener a partir del año 1940 lo que fue su obra más querida, que es la Casa de la Maternidad, que ella financió y que era un lugar de asistencia médica para chicas que en la España de posguerra pues para mujeres, iban a tener un bebé y ahí recibían pues una mejor asistencia sanitaria, alimentación. Bueno, fue sin duda la obra en la que ella más se volcó y ya les digo, para la que dedicó incluso pues parte de ese patrimonio que todavía le quedaba. La reina Victoria muere en el año 1901 y su tío Eduardo VII se convierte en el nuevo soberano del Imperio Británico. En ese tiempo, en uno de sus viajes a Rusia, a Gatchina, en el palacio de Catalina la Grande, vuelve a encontrarse con su primo, el gran duque Miguel, hermano pequeño, como he dicho antes, de Nicolás II, pero ya saben que ese romance pues no pudo llegar a ser, ¿no? Y para ahogar las penas, su madre la manda de viaje con la princesa Beatriz y con Vi, las dos eran muy jovencitas, a hacer un viaje a Egipto. Entonces Egipto era parte del Imperio Británico. Ella en este viaje hace este dibujo, ¿no? Bueno, hace muchos dibujos porque era una gran artista, ¿no? Y la verdad es que en este viaje las dos primas se unen muchísimo afectivamente. Pero bueno, estamos, Leticia, en un ciclo que se llama Españolas por descubrir y me dirán, bueno, pues tiene que contar algo de por qué es una infanta española, ¿no? Lo que nos interesa es precisamente revelar cómo Beatriz de Sajonia-Coburgo entra en contacto con los Borbón para convertirse en infanta de España y poner su vocación de servicio, algo que ya tenía como muy propio, y hacer que esta vocación de servicio hacerla en su nueva patria, en España, ¿no? Porque aunque los vínculos con la familia real española no eran directos, entonces, y aunque puede parecer curioso, es así, ¿no? Los Borbones estaban un poco fuera del circuito del mundo cortesano europeo, pero mantenían muy buenas relaciones diplomáticas. Esto es algo que explica muy bien Ricardo Mateo Sáenz de Medrano, en toda su obra, no en un libro concreto, sino en definitiva en todos sus trabajos sobre la realeza europea. En el año 1902, Alfonso XIII accedía a la mayoría de edad. María Cristina de Habsburgo dejaba entonces la regencia y entregaba a su hijo los poderes que había ejercido en su nombre. España, en esos años, mantenía el modelo político de la monarquía parlamentaria, el sistema político de la Restauración, todavía con la Constitución canovista, la Constitución que había ideado don Antonio Cánovas en el año 1876. Un modelo político que se basaba en el turnismo, en la alternancia y que colocaba también al jefe del Estado en jefe del ejército. Por eso, don Alfonso XII antes había estudiado en la Academia Militar de Sandhurst y por eso también Alfonso XIII había recibido formación militar. El joven rey empezó en el año 1905 una especie de ruta, de tournée, de gira, para buscar esposa. Tenía que encontrar a la reina con la que pudiese perpetuar la dinastía. Y qué mejor que buscar entre las atractivas princesas inglesas, sobrinas de Eduardo VII. Este es otro de los dibujos de Vi, no me digan que no es genial. Es Eduardo VII en Buckingham con Alfonso XIII y todas las primas reales presentadas, ¿no? Y hay si leen el texto, escribe Vi, ¿no? Parece que nuestra prima Patsy, que era una hija del duque de Connaught, no se está portando como corresponde a una princesa, como debería ser, ¿no? Como debería hacerlo una princesa británica. Eso está firmado en junio del año 1915. Me parece genial, pero es que todos los dibujos que hace son geniales, son una prueba de esa chispa que ella
ya tenía, ¿no? Bueno, pues hace esta gira, ¿no? Y ahí es donde el embajador español en Londres, que era Luis Polo de Bernabé, organizó con muchísimo mimo este viaje de Alfonso XIII al Reino Unido en la idea de encontrar en tierras británicas pues a la reina de España. Y la encontró, y fue Victoria Eugenia, aunque inicialmente no fuese Victoria Eugenia la primera candidata, pero sí fue la elegida por el rey. Bueno, sobre esta cuestión ya saben que hay muchos relatos, algunos muy ligeros, pero hay otros mucho más serios, como los de Julián Cortés Cabanillas, Agustín de Figueroa o Marino Gómez Santos, también de una profesora de la Universidad Autónoma, Ángeles Hijano, que ha trabajado el tema de la relación entre Alfonso XIII y Victoria Eugenia, pero desde un plano académico. Se comprometieron y la fecha del enlace se fijó para el mes de mayo del año 1906. Será con este motivo cuando Beatriz de Sajonia-Coburgo visita nuestro país, visita España por primera vez. Vi llega a Madrid unos días antes de la boda, lo hace con su madre y se aloja en el Palacio Real por invitación personal del rey. También lo hacían el entonces príncipe de Gales, futuro Jorge V, con su esposa María de Teck. El enlace tuvo lugar el 31 de mayo del año 6 en Los Jerónimos y a la salida de la iglesia, justo al formarse el cortejo real antes del conocido atentado de la calle Mayor, el atentado de Mateo Morral, es cuando ve por primera vez a quien termina convirtiéndose en el hombre que va a marcar su futuro, el infante Alfonso de Orleans y Borbón. Él era el primogénito de la infanta Eulalia, considerada la hija díscola de Isabel II, y del infante Antonio de Orleans, duque de Galiera, que era hijo de la infanta Luisa Fernanda y del conspicuo duque de Montpensier, un hombre muy cosmopolita, un hombre muy culto, pero un hombre con una ambición política importante. El matrimonio de los padres de Ali, porque aquí todos tienen apelativo, y además como muchos se llaman Alfonso, pues hay que diferenciarlos unos de otros. Al infante Alfonso de Orleans le llamaban Ali y bueno, él era, yo lo defino muchas veces como el príncipe perfecto, ¿no? El matrimonio de los padres de Ali había resultado difícil y el apuesto infante se había educado con su hermano Luis en internados católicos en Inglaterra hasta ingresar en la Universidad de Heidelberg. Pero el infante Alfonso de Orleans quería formarse en la Academia Militar de Toledo para ser oficial de infantería y servir en el ejército español. Y lo hizo, aunque no sin dificultades, precisamente a causa de su relación con Beatriz. Ali luchó en la Guerra del Rif, se convirtió en pionero de la aviación nacional, es el segundo aviador con brevet concedido. Él y el otro, el primero, él es el segundo, es Enrique de Prusia, el menor de los hermanos del Kaiser, Guillermo II. Eran los únicos miembros de las familias reinantes que sustentaban el título de pilotos. Pero Ali fue sobre todo un leal servidor de Alfonso XIII, a pesar de las, perdonen la expresión, bribonadas que Alfonso XIII le va a hacer, ¿no? Muy probablemente por envidia, por inseguridad del soberano frente al ingenio, la corpulencia, la chispa, la salud, el saber estar y el aspecto tan atractivo del que disfrutó siempre el infante de Orleans. Era un hombre cosmopolita y, como me gusta decir, ¿no?, el príncipe perfecto. Beatriz y Alfonso de Orleans volvieron a encontrarse 4 días después de la boda real en el Palacio Cervellón, en el baile que ofrecían los Fernán Núñez. Parece que esta fue la primera vez que hablaron. Luego, ella, con su madre, emprendió un viaje por Andalucía, conoció Sevilla, Granada y a la vuelta pasó unos días con su prima Victoria Eugenia en la granja de San Ildefonso. Este fue el primer contacto que mantuvo con nuestro país. Después regresó a Alemania y no volvió a ver a Alfonso de Orleans hasta que él hace una visita a Coburgo acompañada por su tía, la bondadosa infanta Paz, que vivía en Múnich y que era una mujer muy querida por la familia, era otra de las hijas de Isabel II, hermana de la infanta Eulalia. De este modo,
tras este segundo encuentro, pues empezaron un romance durante el que Vi visitó varias veces España, se reunió con frecuencia con Ali y sus primos, los reyes de España, Alfonso XIII y Victoria Eugenia, y se comprometieron en diciembre del año 1907. Hasta aquí todos parecían contentísimos, pero de repente se desató la tormenta. ¿Qué es lo que pasó, no? Fue a partir precisamente de este compromiso cuando la vida de Beatriz de Sajonia-Coburgo empieza a moverse al hilo de las intrigas cortesanas y los problemas políticos derivados de la fuerte ofensiva laicista que entonces se vivía en España. Y también por el propio carácter de Beatriz, un poco indómito, también desafiante. Y por eso pues hemos querido titular así, Leticia, esta conferencia, ¿no? La infanta que desafió a la corte de Alfonso XIII. Todos estos condicionantes van a llevar a Beatriz de Sajonia-Coburgo a sufrir 3 exilios y estos 3 exilios van a supeditar su condición como infanta de España. La primera tensión, la que va a provocar el primer exilio, la sufre con motivo de su boda, con motivo de su enlace el 15 de julio del año 1909. En principio, como futura infanta de España, era precisa su conversión al catolicismo. Ella en ese momento no lo hace, y yo estoy convencida que no lo hace porque no quiere que le manden, porque después lo va a hacer, y lo hace en privado, y lo hace en Sanlúcar, ya pasados unos años, y lo hace en la intimidad, pero no como una imposición, ¿no? Y a raíz de esto se generan una serie de malentendidos, faltas de lealtades e informaciones cruzadas que provocaron un cisma en la familia real española y la exoneración de Alfonso de Orleans como infante de España. ¿Pero qué es lo que ocurrió realmente? Bueno, parece que María Cristina de Habsburgo, que fue una magnífica mujer de Estado, pero era muy celosa en los aspectos familiares y además protegía sobremanera a su hijo Alfonso XIII, le hizo saber a Vi durante un encuentro en San Sebastián que solo precisaría educar a los futuros hijos de la pareja en la religión católica. Por su parte, Alfonso XIII autoriza la unión, pero sin consultarlo previamente con el presidente del Gobierno, el conservador Antonio Maura, cuando la monarquía de Alfonso XIII era una monarquía constitucional y parlamentaria que se debía a las decisiones de Gobierno. Y Alfonso XIII no pide ningún tipo de permiso. Además, la boda se celebra en Coburgo, acogiéndose a la excepcionalidad de la dispensa, la partida de la mort, lo que se consideraba un enlace de guerra, porque él, Ali, acababa de ser destinado como teniente en la Guerra del Rif, un conflicto que estaba causando muchísimas bajas en el ejército español. La madre de Vi entendió este destino como una solución, y lo dice también en una carta, para hacerse matar, y una traición de Alfonso XIII con el que nunca se entendió y a quien consideraba débil, son palabras de María Alexandrovna, débil, necio y envidioso. Pero la boda se celebró, aunque de un modo muy sencillo, dadas las circunstancias. La decisión de Ali de viajar a Alemania para despedirse de su todavía prometida, luego casarse e incorporarse al frente, se consideró desobediencia y solo un día después de la boda, Gaceta de Madrid insertaba un decreto firmado por el rey en el que exoneraba a su primo, Alfonso de Orleans, de su condición de infante y prohibía al nuevo matrimonio vivir en España. La pareja no fue rehabilitada hasta el año 12, cuando ya pueden establecerse en Madrid como uno de los principales apoyos de la familia real. Durante estos 3 años, entre el año 9, estas son algunas de las cartas de Alfonso XIII a su querido Ali, como pueden ver. Querido Ali, pero después le va a hacer muchas bribonadas a lo largo de su vida, ¿no? Bueno, durante estos 3 años que van a pasar fuera hasta que le rehabiliten en el año 12, ellos van a vivir entre Coburgo y Francia, en Chalons, en la región de Champaña, donde Ali asistió a unos cursos de vuelo y es ahí donde recibe el título de aviador. En el año 10 nació su primer hijo, Álvaro,
Vi fue madre a los 26 años y decidió amamantarle, algo que contravenía las costumbres de la realeza y que le valió muchos conflictos con la corte española. A mediados de marzo del año 12 se autorizó el regreso de los infantes de Orleans a España. El Gobierno había aceptado la solicitud de Alfonso de Orleans para incorporarse a la Guerra del Rif como segundo teniente de infantería. Él se fue a Marruecos y Vi se quedó en París, en casa de su suegra, la infanta Eulalia. Leemos en la Gaceta, ¿no? Ayer, 12 de marzo del año 1912, Su Alteza Real, don Alfonso de Orleans y Borbón, fue rehabilitado en su alta categoría a propuesta del Consejo de Ministros presidido por don José Canalejas. Alfonso XIII concedía una audiencia a su primo Ali en Madrid y le otorgaba nuevo destino en el regimiento inmemorial del rey número 1. Después de 22 meses en desgracia, Ali recuperaba los honores y Vi pisaba por primera vez España como infanta. Ella ya había estado antes, pero como infanta lo hará ahora. Llegaron a Madrid el 15 de abril del año 1912. Esta es una fotografía preciosa donde se ve a Beatriz precisamente amamantando a su primer hijo. Se instalaron en un palacete que les cedió la infanta Eulalia en la calle Quintana, número 5, justo pegado al de la infanta Isabel, al de la Chata. De momento, la Chata no le tenía mucha simpatía a Vi, porque la consideraba arrogante, de maneras remozadas, discrepantes y culpable de lo que le había ocurrido a su querido sobrino Ali. Y yo creo que en el fondo eran iguales, ¿no? Las dos eran muy mandonas y chocaban en determinadas, van a chocar muchas veces a lo largo de los años 20 y 30. Durante los años comprendidos entre el 12 y el 16, que es cuando llegará el segundo exilio, fueron una pieza fundamental en la corte española junto al infante Fernando de Baviera, uno de los hijos de la infanta Paz. Realmente cuesta entender cómo después de lo que el rey les había hecho y volverá a hacerles, Ali y Vi pudieron plegarse a la nueva situación. Era algo que María Alessandrovna, la madre de Vi, no conseguía entender, ¿no? Esa especie de sumisión que exhibían. Pero el infante tenía un complejo sentido de la lealtad al jefe de la familia real, que era Alfonso XIII. Pero esa corte a la que llegaron estaba, en cierto modo, un poco trasnochada, marcada todavía por la férrea presencia de la reina María Cristina de Habsburgo. Vi era burlona, era punzante, tenía la lengua afilada. Esa es otra expresión que utiliza muchas veces su madre. En esta correspondencia que mantiene con su madre, que mantiene también con sus hermanas, se escribían muchísimo. Ya le advertían muchas veces, Vi, sé prudente. No, fue muy prudente en alguna ocasión. Influía quizá en exceso, la personalidad, influía mucho en Victoria Eugenia, que tenía una personalidad un poquito más apocada. Vi era 3 años mayor que Victoria Eugenia. Algunos comentarios y opiniones de Beatriz no eran bien vistos entre los sectores cortesanos. En esta estancia en España nació su segundo y su tercer hijo, Alfonso, aunque para diferenciarlo de todos los Alfonsos, a él le llamaban Alonso, y Ataulfo, que este era el pequeño, el tercero. El infante de Orleans volvió temporalmente a Marruecos, luego se incorporó al aeródromo de Cuatro Vientos y visitó por primera vez Sanlúcar de Barrameda y el Palacio de los Orleans, lo tienen aquí en esta preciosa fotografía. Los infantes de Orleans fueron ganando papel protagonista en esa España, representando institucionalmente a la corona, en una España en la que el anarquismo golpeaba fuerte, el propio Canalejas era asesinado y el modelo político de la Restauración se iba resquebrajando. Fue en ese tiempo cuando Vi, una gran artista, como hemos visto en esos dibujos, en ese álbum de cuero rojo que se conserva en Sanlúcar, ¿no? Inspirándose precisamente en las telas de uno de los salones del Palacio de Orleans, ella va a diseñar el emblema de la aviación española, el popular Rokiski, que es, con pequeñas modificaciones, el mismo que se ha mantenido hasta nuestros días.
Pero la camarilla cortesana, encabezada por el marqués de Viana, empezaba a ver con cierta desconfianza la excesiva dependencia que mostraban las dos parejas. Y estaban recelosos, ¿no? No querían perder la influencia que ejercían sobre el voluble soberano. Sus más críticas eran, el marqués, su más crítico era el marqués de Viana y sus más críticas eran la duquesa de San Carlos y la duquesa de Santo Mauro. Y este es realmente el motivo por el que se produce el segundo exilio de Vie. No un galanteo correspondido de Alfonso XIII hacia la mujer de su primo, sino la injerencia de ciertos sectores cortesanos hacia el trato de favor que el rey tenía con Vie. Fue algo que se comentó incluso en la prensa británica, en los diarios y también en los semanarios británicos, aunque también posiblemente influyó yo lo voy a definir como valimiento germanófilo de la infanta Beatriz en el contexto de la Primera Guerra Mundial. El gobierno de Dato acababa de decretar la neutralidad y la diplomacia británica y la diplomacia rusa no estaban conformes con el trato que tenía Beatriz, haciendo valer en este caso su posición como princesa británica en las maniobras diplomáticas en el contexto de la Primera Guerra Mundial, que fue realmente complejo. Pero ahora Alfonso XIII volvía a ceder a las presiones y ahora no obligado por la legalidad constitucional, que sí había sido el motivo del año 9, sino porque en este momento él se va a ver muy presionado por lo que era todo su círculo cortesano. Y obligan al infante Alfonso de Orleans le encargan una especie de destino, una misión militar en Suiza, encargado de la aviación suiza, cuando allí no había aviación. Era un destino que carecía absolutamente de cualquier argumento, no tenía ninguna base ejecutiva. Lo que tenían que hacer era alejarlos de la corte, y Beatriz, que siempre fue leal a Ali, y sus hijos, los 3 hijos, por supuesto, les acompañaron, ¿no? La orden era clara, además. Los infantes de Orleans debían salir de España antes del 9 de julio del año 1916, en plena Guerra Mundial. Esto es un exilio encubierto, pero era, en cierto modo, un exilio que otra vez volvía a repetir la afrenta de 6 años atrás. Empezaba el segundo exilio, en este caso entre el año 16 y el año 26. Van a pasar casi una década alejados de España. Unos años en los que Europa se batió en las trincheras de la Gran Guerra. La familia de Vie se dividió, ya que su madre, como gran duquesa viuda de Sajonia-Coburgo, apoyó al Imperio alemán y su hermana Missy a la Triple Entente. La Revolución Rusa supuso el asesinato de muchos familiares queridos, la ruina económica y la muerte de su madre en el año 1920, alejada ya de la opulencia que había protagonizado en otros tiempos. Entre el año 20 y el año 26, el 26 ya empiezan a venir a España, viven en Inglaterra, en Exeter. Por entonces, cuando ellos se van a vivir a Inglaterra, era rey, emperador, el primo de Vie, Jorge V, aunque Vie había ido perdiendo algo de rango respecto a la familia real inglesa, renombrados ahora como Windsor, desde que la guerra les había forzado a desvincularse de sus orígenes alemanes. Es curioso porque en estos años Vie y Ena no dejan de cartearse, se escriben muchísimo, pero nunca son claras. Ellas no terminan de explicar qué es lo que ha pasado y por qué Alfonso XIII les ha mandado a Suiza, ¿no? Son amigas de esta amistad de la que habla Ana de Sagrera en su libro y se tienen mucho afecto, pero mi percepción es que ellas no son sinceras respecto al tema de la vida cortesana, ¿no?
a partir del año 26 empiezan a viajar a España, no a Madrid, pero sí lo hacen a Sanlúcar en varias ocasiones, estancias que Ali aprovecha para reunirse con compañeros militares y participar en los preparativos del plan de desembarco del ejército español en el corazón del Rif, lo que va a ser después el desembarco de Alhucemas en septiembre del año 25, en el que el propio infante participa y que yo creo que esto es lo que tiene parte de peso en la decisión de que se les vuelva a abrir las puertas de España. Desde esta participación de Alfonso de Orleans como jefe de la escuadrilla Fokker en la operación contra los rifeños que puso fin a la guerra de Marruecos, la posición de los Orleans en la corte se volvió a afianzar. Empezaron con breves estancias en su palacio de Andalucía hasta que en el año 26 se instalaron definitivamente en España, de nuevo en el Palacete Quintana. Y realmente es que cuesta entender esta especie de sumisión de Ali a los dictados de Alfonso XIII después de prácticamente 10 años de repudio, ¿no? Y a Beatriz también le costaba entender esto, ¿no? Le resultaba difícil esta docilidad de su esposo hacia Alfonso XIII, aunque ella conocía muy bien los deberes que exigía su posición dinástica. Vivieron en España entre el año 26 y el año 31. Madrid en esos años había cambiado mucho. Ahora había automóviles, estaciones de metro que sustituían al servicio de tranvías, cinematógrafos, las mujeres formaban parte de la asamblea consultiva de Primo de Rivera y se reunían en círculos y en liceos. Fueron años en los que Beatriz deslumbró en la corte. Estaba muy delgada, había tenido una menopausia precoz, pero estaba muy guapa, ¿no? Llevaba el pelo cortado, como se llevaba en los años 20, a lo Garzón, ¿no? Llevaba una ropa muy bonita, unos vestidos muy elegantes. Fue portada muchísimas veces de las revistas y de los semanarios gráficos. Fumaba unos cigarrillos alargados, ¿no? Había regresado de Londres con su aire cosmopolita, pues más acusado, y sobre todo muy segura de sí misma. Pese a los rencores del pasado, se resistía a agachar la cabeza ante lo que consideraba la rancia aristocracia española. En las recepciones que se ofrecían en el Palacio Real volvía a ocupar lugar de honor en la familia real española y hasta se estudió la posibilidad de un compromiso entre los hijos de Bi y Ali, Álvaro y Alonso, con las infantas Beatriz y Cristina, las hijas de Alfonso XIII y de Victoria Eugenia. Beatriz tocaba la guitarra, esculpía madera, acudía a muchas exposiciones y en Sanlúcar fue anfitriona de sus sobrinos, el entonces príncipe de Gales, futuro y efímero Eduardo VIII, y el duque de York, futuro Jorge VI, con los que se fue de caza a Doñana y a los que ofreció gazpacho, langostinos y manzanilla sanluqueña. Quedaron encantados. A mí, en Sanlúcar empezaban a considerarla su infanta y ella disfrutaba entre su gente prese a su rango y a su condición. Pero la vida de Beatriz vuelve a dar un vuelco cuando en el año 1931 se proclama la Segunda República como consecuencia de unas elecciones municipales. La noche anterior, Bi cenó en el Palacio Real y el mismo día 14 de abril, por la mañana, llevó unos dulces al príncipe de Asturias, que estaba con una de sus crisis sangrantes, una crisis hemofílica. Y claro, que le lleven los dulces el mismo 14 de abril por la mañana, lo que a priori nos hace suponer es que no se esperaban cambios o no se esperaban muchos cambios en la situación. Pero ya sabemos que todo se precipitó, ¿no? Cuando ella llega allí, se encuentra a su prima, la reina, visiblemente nerviosa. Y a partir de ahí, pues ya sabemos que Ali acompañó a Alfonso XIII en la comitiva de coches que salió desde el Campo del Moro con dirección a Cartagena para embarcar rumbo a Francia. Un día después, Bi acompañó a su prima la reina hasta el Escorial para que tomase el tren que la conduciría con sus hijos al exilio, a la frontera para
marcharse al exilio y ella, Beatriz, esta es la foto que publicó el ABC de la salida de la carretera de Galapagar hacia el Escorial, el coche que trasladaba a la reina Victoria Eugenia con sus hijos, pero Vi se queda en Madrid porque Alfonso XIII le encarga que se quede al cuidado de la ya anciana y muy enferma tía Isabel, la chata, que además era la madrina de Alfonso XIII. Tanto Alfonso XIII como Ali, como el infante Fernando de Baviera querían muchísimo a la chata y estaban muy preocupados por su salud. Ya se desplazaba en silla de ruedas, tenía una movilidad muy complicada y estaba muy mayor, ¿no? Entonces alguien se tenía que quedar con ella, ¿no? Y se lo encargaron por su carácter, porque la veían capaz, ¿no?, con fuerza de tomar una solución si había que tomarla, y es ella la que se queda con la chata. Y la historia ya la sabemos, ¿no? La chata se niega a permanecer en una España donde no hubiera monarquía, se negaba a quedarse en una España republicana y Vi tuvo que ocuparse de organizar la marcha. Salieron también desde el Escorial un 19 de abril del año 1931, justo el día que Beatriz cumplía 46 años y ese día empezaba su tercer exilio. Vi no vuelve a nuestro país hasta el año 37, en plena guerra civil. Durante los años que pasa en el exilio, en el tercer exilio, van a pasar dificultades económicas. Alfonso de Orleans se incorporó a trabajar en la casa Ford, los coches, como representante de ventas. Había conocido a Ford en el viaje que hicieron a Estados Unidos en el año 29 y desde entonces se habían carteado mucho y le ofrecieron esta oportunidad de trabajo. En estos años muere su hermana Daki, con la que también estaba bastante unida. Ellos viven entre Zúrich y Londres, mantienen contacto regular con Alfonso XIII en Roma, con la reina Victoria Eugenia en Inglaterra. Se anularon los compromisos matrimoniales de sus hijos, ya que, y también leo textualmente de otra carta, sin dote no hay boda. Y esto se lee, una carta de Ali a Alfonso XIII que se conserva en la Universidad de Harvard, que es el destino de buena parte de los papeles del infante, ¿no? Y vieron con preocupación la deriva que iba tomando la Segunda República en España. Beatriz se enteró de la sublevación de Franco en su casa de Kew, en Inglaterra. Su marido el infante Alfonso, estaba en Bucarest negociando la comercialización de un nuevo modelo de coches de la casa Ford. Desde ese momento, la infanta empezó una actividad frenética en la búsqueda de recursos y suministros para el bando nacional. Movió contactos diplomáticos para el canje de prisioneros y trató de interceder por amistades que habían quedado en ciudades republicanas. Ali intentó unirse a las fuerzas sublevadas, pero el general Mola no le autorizó, ya que parece que no querían dar carácter monárquico al movimiento. A don Juan, conde de Barcelona, las autoridades de Burgos le dieron la misma excusa. Álvaro y Alonso se unieron a la aviación nacional. Ataulfo el Pequeño al servicio de traductores de alemán. Como he comentado antes, Álvaro murió en combate al sur de la provincia de Badajoz. Vi se enteró de la muerte por una llamada a su casa de Inglaterra. Los infantes hicieron un breve viaje a España en enero del 37, entraron por la frontera a través de Portugal y Ali, el viaje, la intención era que Ali se entrevistase con Franco para pedir su incorporación como oficial, pero no tuvo respuesta. Volvieron a Londres y es ahí cuando Beatriz decide tramitar su pasaporte ahora como princesa de Sajonia-Coburgo, porque pensaba que con su nombre de soltera le facilitarían un poco ante estas reticencias nacionales hacia la monarquía. Ella entró en España un 21 de septiembre del año 37 por la carretera de Biarritz, en coche con su fiel chofer, se llamaba Carmelo, llevaba muchísimos años trabajando para los infantes y seguidos de una camioneta repleta de víveres y de medicinas. Beatriz llevaba meses negociando con la carlista Rosa Urraca Pastor su incorporación como delegada de Frentes y Hospitales, que era una de las organizaciones asistenciales de mujeres durante la Guerra Civil. Vi visitó Bilbao
Vio con pena el estado en el que se encontraba el Palacio de la Madalena, en Santander, en el que había pasado tantos veranos, y se presentó en Burgos con un sencillo traje de chaqueta gris en el Palacio Mugiro para espetarle a Franco el deseo de su esposo de incorporarse a las Fuerzas Aéreas Nacionales. El general asintió con la cabeza, pero no respondió. El 7 de octubre de 1937, 4 días después, Alfonso de Orleans y Borbón recibió autorización para reintegrarse a su puesto comandante de infantería de los servicios de aviación. La visita de Vie al general Franco influye, pero también la buena amistad que tenía Ali con el general Quindelán. Fueron muy amigos durante muchísimos años. Vie fue muy activa durante la Guerra Civil. Pasó temporadas en Aranda del Duero y en Épila y, por ejemplo, fue de las primeras en entrar en Lérida al frente de una caravana médica vestida con la toca blanca, capa azul marino, cruzada y medias muy tupidas. También entró en una caravana médica en Castellón de la Plana y en Madrid en el mismo 28 de marzo del año 1939 a través de Ciudad Universitaria. Ya es testigo de las edificaciones destruidas y de las barricadas de ladrillos llenas de aspilleras para las ametralladoras en esa zona que había sido el frente. Cuando terminó la Guerra Civil, los infantes se establecieron temporalmente en Madrid, en un piso alquilado en la calle General Sanjurjo, hoy José Abascal. Mantenían también la propiedad de Los Castillejos, una finca en la provincia de Cuenca, una finca que la infanta Eulalia había heredado de su abuela, María Cristina de Nápoles. Pero esta finca estaba ya muy deteriorada y terminaron también vendiendo el palacete de Quintana, dañado porque durante la Guerra Civil había estado también en zona de combate. Después deciden fijar su residencia en Sanlúcar, donde la infanta podía dedicarse a la explotación agrícola de sus fincas Torrebreva y El Botánico. Vie leía novelas de aventuras, le gustaba mucho Agatha Christie, a la que recibió incluso en Sanlúcar. Vie se mantuvo siempre fiel a la monarquía y también Ali, que además fue nombrado representante oficial de Don Juan en España, lo que le causó muchas tensiones con el régimen de Franco y su cese como general de la región aérea del Estrecho. Además, se le retiraba el pasaporte diplomático al infante. A Vie no se lo llegaron a retirar. Franco, su antiguo compañero de armas en Toledo, no le perdonó de algún modo pues esta lealtad hacia la monarquía. En estos años la infanta se convirtió en abuela y también tuvo que acudir a los funerales de dos de sus hermanas, de Missy y de Sandra, quienes habían sido protagonistas de su infancia y juventud. Poco a poco iban desapareciendo. Aquella corte a la que ella había desafiado en el primer tercio del siglo XX ya no existía. Pero en estos años, en la década de los 40, 50 y 60, es cuando nos encontramos a la infanta más humana, consciente de las necesidades de una España empobrecida, pero que iniciaba al mismo tiempo progresivamente su reconstrucción. Y por eso decidió crear la Casa de la Maternidad en Sanlúcar de Barrameda, un lugar para atender a las parturientas de la zona, con buenas revisiones médicas y atención sanitaria. Para financiarla invirtió parte de esas joyas que le quedaban de la herencia que había recibido y organizó además muchísimas fiestas, ferias benéficas a las que invitaba a militares, amigos, familiares, parientes, todo con tal, vendía sus dibujos, todo con tal de conseguir dinero para su casa. Fue, pienso, su obra más preciada. En Sanlúcar, además, recibió a un joven, don Juan Carlos de Borbón, de 16 años, que llegó a visitarla junto a las hermanas de doña María, de la madre de don Juan Carlos. La primera visita, luego hubo muchas más, la primera visita es del año 53. Vie vio por última vez a su prima, la reina Victoria Eugenia, en el año 56, en Suiza, en Lausanne. La infanta Eulalia, su suegra, murió en el año 58.
Los infantes de Orleans llegaron a celebrar sus bodas de oro en Coburgo en el año 59, aunque Vi ya no pudo asistir a la boda en Atenas de Juan Carlos de Borbón con Sofía de Grecia en el año 62, porque empezaba a tener pulmonías muy frecuentes. Siempre había fumado muchísimo y se negaba a dejarlo. Llevaba unos años viviendo en el Botánico, la finca que habían acondicionado con una buena casa, ya que el Palacio Orleans se había quedado muy grande y un poco frío y también bastante solitario para los infantes. Los tiempos, la verdad, es que habían cambiado. Beatriz ya se apoyaba en un bastón, había perdido bastante vista y no dejaba de recordar a su hijo Alonso. Caminaba ya despacio, ¿no? con paso lento. Estas son unas fotografías muy bonitas. La primera están en Alemania celebrando sus bodas de oro y la segunda es una celebración religiosa a la que acuden en Sanlúcar. Beatriz de Sajonia-Coburgo, infanta de España, falleció en su casa del Botánico el 13 de julio del año 1966. Tenía 82 años. El Ayuntamiento de Sanlúcar había solicitado para ella la Gran Cruz de la Beneficencia. Beatriz era el eslabón postrero de un mundo agotado, la última heredera de la osadía de una generación regia, el final de una saga testigo de un siglo de historia. Beatriz, a mi modo de ver, es el resultado de un crisol de creencias y de culturas que confluyen en una mujer diferente, en una mujer con una sensibilidad artística extraordinaria, terca, arrogante, pero también muy generosa. La sangre de los Romanov y de los Sajonia-Coburgo fue en ella un factor dominante, aunque desde su llegada a España jamás, y a pesar de las dificultades, jamás dejó de sentirse infanta de España. Su marido, el infante Alfonso de Orleans, fallecía el 6 de agosto del año 1975. Poco después, el 20 de noviembre de ese mismo año, don Juan Carlos de Borbón y Borbón era proclamado rey y se instauraba la monarquía en España. Muchísimas gracias. No sé si me he pasado de tiempo. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Enhorabuena por esta exposición que has hecho, un recorrido por la vida de una infanta española tremendamente europea y que, bueno, con una gran personalidad. A mí me gustaría, no sé si Elena te apetece decir algo, te tenemos aquí y es una oportunidad. No sé si te van a traer viene alguien con un micrófono, me parece, que tenemos... el micrófono, sí, aquí en primera fila, por favor. Es que necesitamos usar micrófono porque están grabando. Gracias. Bueno. ¿Funciona? Sí. Buenas tardes a todos. Perdonad mi voz, es que hasta ayer estaba afónica, estoy constipado. Y bueno, felicitar el Instituto Cervantes y el Círculo de Orellana, no lo conocía. Gracias. Me parece una labor estupenda y esto de Españolas por descubrir, hay tantas mujeres todavía por descubrir que solo puedo apoyar esta causa y me parece no lo conocía y asistiré a las próximas encantada. Gracias. Y felicitar a Cristina, la verdad que ha sido emocionante para mí volver a ver toda esta historia de mi familia. Yo no tuve la suerte de conocer a mi bisabuela, pero es verdad que hoy pinto poco aquí, la que tendría que estar aquí es mi madre. Gracias por los agradecimientos, porque nuestra fundación, Infantes Duques de Montpensier, la verdad era una fundación un poco olvidada. Estas cosas que se aparcan, y es mi madre que en los últimos 15, 20 años ha recuperado no solo todos los legajos, pero tiene un fondo fotográfico muy importante y ha sido la impulsora de muchos libros de nuestros antepasados. Para nosotros es una suerte porque es una forma de conocer, digamos, la historia de forma ordenada, porque en familia la conocemos más de forma anecdótica, ¿no? Y es verdad que me ha gustado mucho porque es algo que tenemos nosotros, que el personaje de Bee, nosotros la llamamos Granny Bee y Grospapali,
son dos personajes que siempre van juntos, ¿no? Nunca se habla de uno o de otro. Y es verdad que eran tan unidos que, a pesar de, es la historia de esta mujer increíble, pero es verdad que no son indisociables y hay muchas, nosotros tenemos muchas anécdotas. Yo no he tenido la suerte de conocer a mi bisabuela, he nacido algunos años después, sí a mi bisabuelo, y he crecido también fuera, no he sido exiliada, pero en muchos otros sitios, pero nuestro centro de familia ha sido mucho, todavía lo es, Sanlúcar de Barrameda. Y Cristina, si has estado, sigue muy impregnado de todos los recuerdos de mis bisabuelos. Y creciendo ahí de pequeña, pues había mucha gente que cuando sabían que era descendiente de ellos, venían a hablarme, ¿no? De gente mayor, pero que le habían tratado con mis bisabuelos, puede porque por trabajo o por relaciones, ¿no? Pero gente de todo tipo, gente de lo más humilde o gente más ilustre y siempre, 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 cualquier persona siempre me hablaba extremadamente bien de ellos. Y era muy espontáneo. Podría uno decir, oye, eras descendiente, no te iban a hablar mal de ellos. Pero es que era espontáneo, o sea que eran de verdad dos personas, creo, ejemplares en su forma de ser. A nosotros, mi madre no lo ha contado, o sea, era siempre cuando había que tener una actitud frente a una adversidad o una forma de ser, siempre aparecían estas dos figuras. O sea que me ha gustado mucho el relato porque es muy fiel a lo que yo he vivido, ¿no? De ellos. Y por contar dos anécdotas que no sé si están en tus libros, pero que hablan mucho de la pareja, que nosotros, me lo contaba mi madre, cuando eran ya mayores, terminaron en Sanlúcar de Barrameda y mi abuelo, que era aviador, siguió volando hasta casi los últimos meses de vida. Y entonces volaba y tenía el avión en Jerez de la Frontera, que es muy cerca de Sanlúcar. Y para avisar que llegaba ya, terminaba de volar y que volvía al almuerzo, daba una vuelta con la avioneta encima de la finca de Sanlúcar, rozaba las palmeras y entonces ya se mandaba a decir, bueno, pues ya hay que poner el almuerzo que de aquí a nada se come. Y la segunda anécdota, que es verdad también, cuando éramos pequeños íbamos mucho a la playa con mis bisabuelos, mi madre y primos que éramos ahí en estos grandes coches en cual no había todavía cintura de seguridad y podíamos ir a 15 detrás en el coche. Y detrás iban un carrito con todos los perros de mi abuelo recuperados. Entonces mi nani, que todavía sigue en Sanlúcar, contaba siempre, decía, es que era algo increíble, íbamos a la playa y entonces salíamos todos y se ponían en orden todos los perros. Entonces mi bisabuelo, daba una galletita a todos los perros y a nosotros que nos poníamos en cola después de los perros, como esperando, nos decía, no, después de la tarde, si os habéis portado bien, tendréis derecho a una galleta. Y siempre nos preguntábamos si eran las mismas galletas de los perros o no. En fin, que ha sido una maravilla todos los recuerdos que me has traído y estoy deseando leer el libro y que también lo disfruten mis hijos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Elena. La verdad, un honor tenerte con todos nosotros. También díselo a tu madre, que ya pasará el vídeo. Y la verdad es que, bueno, muchísimas gracias por esas dos anécdotas que has contado. Bueno, pues ya estamos casi prácticamente al final. Hay una pregunta, pero tiene que ser, profesor Riesgo, muy, muy breve, porque estamos ya... Esa escena que ha contado ella, ¿sí?, de la pasada, yo la he vivido, porque yo estaba destinado a Jerez, donde tenía su avión, el Infante, y volaba con su ayudante, que era el coronel Freire, los mayores, los más importantes, General Herrera y Alfonso de Orleans, volaron los nacionarios, pero Leonardo Cótaro le manejaba mucho los manos. Yo quisiera hablar otro día fuera de aquí, de cosas que no puedo contar contigo, Cristina, pero contar algo muy importante. Ese emblema tan bonito de aviación que luce la reina Sofía en muchos actos militares y no militares es el águila de oro del infante Alfonso de Orleans que le dieron a los 25 años de piloto, porque fue el primer piloto militar de España y el segundo civil después de Benito Loigorri. Y no se ha dado a nadie más y él tuvo ese detalle con la reina Sofía. Y después quería decirte también, para terminar, dos cosas. Estamos en la conmemoración de la retirada del centenario de Sagüen.
las asesoras pacifistas de Margarita Robles lo han prohibido. Yo soy el presidente de la Comisión Civil. Hemos hecho ya 6 conferencias. Yo daré una el día 12 y voy a hacer una mención especial, aunque sea breve, de Alfonso Orleans en el 24. Fenomenal. Y, por cierto, llegó a mandar la Brigada Hispana en la Guerra Civil con José Gomá, el tío abuelo de Javier Gomá, de la Fundación Mar, y con Francisco Vives, que es otro de los grandes fundadores de la aviación. Y termino diciendo que Francisco Vives hace como director de obra con Gutiérrez Soto el maravilloso Ministerio del Aire, cuando su padre, Pedro Vives, había inaugurado la ciudad universitaria. Y hoy sus obras conjuntas reciben las mismas luces del sol. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues sin más, yo quiero agradecer una vez más a Cristina. No sé si hay alguna pregunta, porque ya estábamos con los tiempos muy justos. Si no, Cristina, gracias de verdad por esta intervención, por traernos este personaje, yo creo que tan desconocido. Y a todos ustedes decirles que es la clausura del 8º ciclo, pero no terminamos aquí. Inauguramos el 28 de enero el 9º ciclo de Españolas por Descubrir. Lo hará la vicedirectora de la Real Academia Española, Carmen Riera, y para hablar de una gran editora como fue Carmen Balcells. Así que les esperamos a todos en el próximo año. Les deseo, si no les veo, una feliz Navidad y un gran año. Muchísimas gracias por su atención y, querida Cristina, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a vosotros.